Descubrí a mi prometida besándose con otro a semanas de casarnos. No grité, no lloré, solo desaparecí. Pero un año después, ella me encontró. ¿Qué pasó entonces? Lo que hice no fue una venganza impulsiva, fue una lección inolvidable. Quédate y descubre cómo una traición se convirtió en libertad. Todo estaba listo. En 3 semanas, Matías y Carlota se darían el sí frente a sus familias, amigos y todos esos conocidos que alguna vez fueron parte de su historia. La boda iba a ser grande, de esas que se recuerdan durante años. Habían invertido tiempo, esfuerzo y dinero, pero sobre todo, habían invertido amor. O al menos, eso creía él. Matías conoció a Carlota en un evento de tecnología en Monterrey. Él, programador freelance, tímido pero brillante. Ella, estudiante de diseño gráfico, carismática y espontánea. Desde el inicio, la conexión fue intensa. No se trataba solo de química. Compartían sueños, metas, hasta playlists de Spotify. 4 años después, el compromiso era lo lógico. Todos los que los conocían los veían como una pareja sólida. Esa noche, fueron a la fiesta de cumpleaños de un amigo en común. Algo informal, con música en el patio, cervezas frías y anécdotas de universidad. Una de esas reuniones en las que uno se encuentra con caras conocidas y termina conversando horas con gente que no ve desde hace años. Al principio, todo fluyó como siempre. Llegaron juntos, saludaron, se separaron para charlar con distintos grupos. Matías se quedó conversando con un par de amigos sobre videojuegos retro y anécdotas del trabajo remoto. En medio de una carcajada, giró para buscar con la mirada a Carlota, pero no estaba donde la había visto por última vez. Supuso que estaría en la cocina, o quizá saludando a alguien. Siguió conversando, pero a los pocos minutos, una inquietud invisible empezó a colarse entre sus pensamientos. Se levantó y comenzó a buscarla. Recorrió la sala, la terraza, incluso el baño. Nada, hasta que salió al patio trasero, donde la oscuridad se mezclaba con la luz tenue de unas lámparas colgadas entre los árboles. Y ahí, detrás de un árbol, entre sombras, la vio. Carlota, su prometida, besando a otro tipo como si no tuviera un anillo en el dedo, como si no hubieran compartido 4 años, ni planeado una vida juntos, como si Matías fuera solo un recuerdo borroso. El tipo no le sonaba de nada, pero eso daba igual. Lo importante no era quién era él, sino lo que ella estaba haciendo. Matías no se movió, no hizo un escándalo, no interrumpió, simplemente sacó su celular y tomó una foto. Una imagen clara, directa, sin ángulos, confusos. No para publicarla, ni para vengarse. Solo necesitaba una prueba. La prueba de que no estaba imaginando nada. Guardó el celular en silencio y regresó al interior de la casa. Su rostro, aunque tranquilo por fuera, era un hervidero de pensamientos. No sentía rabia todavía, ni dolor. Sentía algo más frío, claridad. Esa clase de lucidez que aparece cuando todo se rompe de golpe y uno tiene que decidir si junta los pedazos o los deja atrás. Cuando Carlota volvió a su lado, unos minutos después, fingió normalidad. Le dijo que tenía una reunión importante al día siguiente y que era mejor irse. Ella aceptó, sin sospechar nada. De camino a su casa, ella hablaba como si nada. Matías solo asentía. Al dejarla, le dio un beso en la mejilla, uno que ya no significaba nada. Y en cuanto ella cerró la puerta, él arrancó el carro y fue directo a su departamento. Ahí comenzó su desaparición. Matías llegó a su departamento sin perder tiempo. No encendió la luz. Sabía exactamente qué necesitaba hacer y no quería distracciones. Abrió la nevera, vació lo que pudiera descomponerse, tomó su maleta más resistente y comenzó a empacar lo esencial: ropa, documentos, su laptop,
un par de discos duros y sus ahorros en efectivo que había guardado en una caja de metal bajo el fregadero. Todo lo demás podía esperar. Lo que no necesitaba, lo dejó. Lo que no podía llevar, lo soltó. Mientras metía el último cable de cargador, su celular vibró. Era Carlota, con un mensaje de buenas noches y un emoji de corazón. Matías lo miró por unos segundos, luego lo apagó sin responder. Lo conectó a la computadora. Redactó un solo mensaje. La boda ha sido cancelada. Motivo: infidelidad de Carlota. Prueba adjunta. Luego añadió la foto y pulsó enviar a todos. Familia, amigos, colegas, hasta el DJ y el proveedor del banquete. Después retiró el chip del teléfono y lo partió por la mitad antes de tirarlo al bote de basura. Esa noche no durmió. Fue a una tienda 24 horas. Compró un nuevo chip con número desconocido. Se lo pasó solo a sus padres, a 2 amigos de confianza y a su jefe. Luego, en la madrugada, manejó hasta la casa de sus padres. Sus padres se despertaron sobresaltados. Pensaron que algo grave había pasado. Y sí, lo había. Matías les mostró la foto, les explicó lo sucedido, les pidió que cancelaran la boda en su nombre, que hablaran con los proveedores, con los parientes, con todos los que esperaban ese gran día. Pero hubo una petición más importante. No le digan nada a Carlota. Solo díganle que la boda no va, que averigüe sola por qué. Sus padres, furiosos, accedieron sin dudar. El papá de Matías, que siempre lo había visto como un tipo tranquilo y pasivo, por primera vez lo vio tomar decisiones sin temblar. Su madre, que adoraba a Carlota, no dijo una palabra más allá de ¡qué vergüenza! Horas después, Matías partió. No dejó nota. No publicó nada en redes. Solo desapareció. Su destino era la costa de Yucatán, un pueblo con buena conexión a internet, mar cerca y ningún recuerdo. Rentó un pequeño departamento por Airbnb con el dinero de sus ahorros. Pagó por adelantado 3 meses y se desconectó del mundo. Trabajaba como programador y mientras tuviera señal, podía cumplir con sus clientes sin problema. Durante los primeros días, su único contacto era con pescadores del muelle y la señora que le vendía fruta en la esquina. No revisaba las redes, no contestaba mensajes, no escuchaba música que le recordara a nada. Solo trabajaba, dormía, caminaba por la playa y volvía a trabajar. Mientras tanto, en la ciudad, el caos era absoluto. Carlota, al ver que Matías no respondía, comenzó a preocuparse. Primero pensó que algo grave había pasado. Luego, creyó que se trataba de nervios antes de la boda. Pero cuando sus amigas comenzaron a recibir el mensaje con la foto y la cancelación oficial, todo cambió. Intentó contactarlo desesperadamente. Llamó a sus padres, a sus amigos, fue hasta su departamento. Nada. Silencio. Nadie le decía nada. Todos se habían puesto de acuerdo para no darle respuestas. Fue entonces cuando entendió que Matías no solo la había descubierto, la había borrado de su vida sin darle oportunidad de explicarse. Los mensajes se multiplicaron. Podemos hablar. No fue lo que parece. Por favor, te amo. Pero no había nadie del otro lado. Una semana después, Carlota colapsó. Lloró frente a la iglesia donde se suponía que debía casarse. Publicó un texto en redes culpando a Matías de dejarla por una tontería. Pero la gente ya había visto la foto. No había espacio para manipulación. La historia se expandió más de lo que Matías imaginó. Alguien filtró la imagen. Otro compartió el mensaje. Se volvió viral en foros locales. Algunos lo llamaban el novio fantasma. Otros, el vengador tranquilo. Pero él no leía nada de eso. No le interesaba. Su único objetivo había sido desaparecer. Y lo había logrado. Hasta que un día, un año después,
Una foto lo traicionó. Matías llevaba ya más de un año viviendo frente al mar. Su rutina era simple. Trabajaba por las mañanas, nadaba por las tardes y leía por las noches. Había hecho amistades nuevas, pequeños vínculos con gente del lugar, gente que no sabía nada de su pasado y que lo conocía solo como Matías, el programador que llegó una tarde con una mochila y decidió quedarse. Nunca más habló de Carlota. No mencionó la boda cancelada, ni el mensaje masivo, ni la foto. Había guardado todo eso en una caja invisible que solo él sabía dónde estaba. Lo único que lo mantenía en contacto con su vida anterior eran 2 llamadas mensuales con sus padres y algunos correos de clientes antiguos, hasta que un día subió una foto. Era un domingo cualquiera. Matías había salido con unos amigos a pescar y compartió una imagen grupal en una cuenta secundaria de Instagram que casi no usaba. Ni siquiera aparecía su rostro, solo la playa al atardecer, unas cañas de pescar clavadas en la arena y unos nombres etiquetados sin mucho cuidado. Una semana después, Carlota apareció. Todo comenzó con un mensaje privado. Luego, llamadas perdidas. Después, una solicitud de amistad en la cuenta secundaria. Matías no respondió, pero sabía que ya no tenía sentido ignorarlo. Ella lo había encontrado. 2 días después, mientras tomaba café en su terraza, la vio. Carlota, de pie frente al edificio, con los ojos cansados y un gesto extraño entre expectativa y miedo. Matías no bajó. Solo la observó desde lejos. Minutos después, ella se fue, pero volvió al día siguiente y al otro, hasta que él decidió bajar. Caminaron en silencio hasta un malecón solitario. Ninguno habló en los primeros minutos. El sonido de las olas era lo único que se interponía entre ellos. «No quiero justificarme», dijo ella finalmente. «Sé lo que hice, y no vengo a pedir que volvamos». Matías no respondió. «Solo quiero entender por qué lo hiciste así. ¿Por qué desapareciste sin una palabra? Porque hablarte era darte espacio para explicaciones que no necesitaba». Respondió sin mirarla. Ya lo había visto todo. ¿Qué más había que decir? Nada, supongo. Pero el silencio dolió más que cualquier grito. «Exacto», dijo él. «Por eso lo hice». Carlota bajó la mirada. Por primera vez, comprendía que no había sido víctima del abandono, sino autora del colapso. «La gente me juzgó», dijo ella. «Me crucificaron por una foto». «¿Querías un video?», preguntó Matías esta vez, mirándola a los ojos. Ella no respondió. «¿Sabes qué fue lo peor?», añadió él, «que no intentaste detenerte. No fue un error de 5 segundos. Fue una decisión. Y yo fui una opción descartada». Carlota tragó saliva. No era fácil escuchar aquello, pero era necesario. «Me costó reconstruirme», dijo Matías. «No porque te extrañara, sino porque me sentía estúpido por haber apostado por alguien que no me respetaba». «Lo entiendo», dijo ella. «No, no lo entiendes. Porque si lo entendieras, no estarías aquí. Estarías avanzando, como yo lo hice». Carlota sacó algo del bolso. Una carta doblada. La extendió. «Esto es para ti. No lo voy a leer en voz alta. No vengo por cierre emocional, ni por perdón. Solo necesitaba cerrar yo también». Matías tomó la carta sin abrirla. «¿Te molesta si no la leo?». «No». Ella se levantó, caminó unos pasos y se detuvo. «Hay alguien más, ¿cierto?». Matías no respondió. No por proteger a nadie, sino porque la respuesta no importaba. Lo que sí era real era que ya no era el mismo. Carlota lo entendió sin necesidad de escuchar una palabra más. «Que seas feliz, Matías». Y se fue. Él se quedó mirando el mar, la carta en la mano, cerrada, como símbolo de una etapa terminada. No necesitaba leer nada. Ya había entendido todo. Tras aquella conversación en el malecón,
Carlota no volvió a aparecer. No hubo más llamadas, ni mensajes, ni cartas. La visita había sido su última jugada, un intento de redención que Matías no necesitaba. Para él, lo importante no era cómo terminaban las cosas, sino que realmente terminaran. Y esa tarde lo habían hecho. El tiempo siguió su curso. Matías no volvió a subir fotos, ni a mencionar nada de lo ocurrido. Mantuvo su rutina: trabajo, caminatas, vida sencilla. Pero ahora algo era distinto. Ya no sentía la necesidad de estar huyendo. La ciudad costera dejó de ser un escondite y se convirtió en hogar. Meses después, un amigo local lo invitó a una reunión informal en la playa. No era una fiesta, más bien una cena entre conocidos que compartían historias y cerveza. Allí conoció a Valeria, una maestra de primaria que había llegado al pueblo 2 años antes buscando paz tras una ruptura dolorosa. No hablaron de exparejas ni de traiciones. Hablaron de libros, de música, de lo que uno espera de la vida cuando deja de esperar lo imposible. La conexión no fue inmediata, pero sí genuina. En Valeria, Matías encontró algo que nunca había tenido con Carlota: tranquilidad. No mariposas, no fuegos artificiales, sino algo más sólido. Alguien que no prometía quedarse, pero que cada día elegía estar. Mientras tanto, en la ciudad donde todo había comenzado, Carlota lidiaba con las consecuencias de su propio silencio. La foto seguía circulando en ciertos círculos. Algunas amistades se habían alejado, otras simplemente se habían quedado calladas, como si no supieran cómo tratarla. Su familia, avergonzada, evitaba mencionar el tema. Su vida social se redujo. Las miradas juzgaban sin hablar. Intentó rehacer su vida, pero la sombra del escándalo la seguía. No por lo que hizo, sino por cómo terminó todo, por haberse convertido en la infiel del mensaje viral. La historia que muchos contaban entre risas, sin conocer los matices, porque eso era lo que la dolía más, que su historia ya no le pertenecía. Intentó defenderse al principio. Decía que la foto no contaba toda la verdad, que fue un error, que Matías había sido cruel. Pero nadie escuchaba. Nadie quería escuchar. Tiempo después, buscó terapia, no para limpiar su imagen, sino para entender por qué había tirado a la basura una relación estable por un momento fugaz. Y en ese proceso, aceptó algo duro. Nunca amó a Matías como él la amó a ella. Lo quería, sí, pero no lo valoró. Lo tuvo seguro, siempre disponible, siempre dispuesto, hasta que dejó de estarlo. En una de sus sesiones, la terapeuta le dijo una frase que se le quedó clavada: a veces, la lección no llega con gritos ni portazos. A veces, llega con una ausencia que no se llena nunca. Carlota entendió entonces lo que Matías había hecho. Su silencio no fue venganza, fue justicia, una manera limpia y contundente de cerrar una historia sin convertirla en espectáculo. No la expuso, no la insultó, no la humilló, simplemente se fue. Y eso fue lo que más la marcó, porque nadie espera que el herido se levante sin decir nada y siga caminando como si nunca lo hubieran detenido. Valeria y Matías comenzaron a compartir más tiempo juntos. Primero fueron cafés, luego caminatas, después cenas en casa. Nada apresurado, nada forzado. Valeria sabía que él venía de una herida profunda y no lo presionaba. Matías, por su parte, nunca sintió la necesidad de hablar de Carlota. No porque lo escondiera, sino porque ya no dolía. Una noche, mientras veían una película, Valeria le preguntó: ¿alguna vez te rompieron el corazón? Matías la miró con calma. Sí, pero ya no lo cargo conmigo. Valeria asintió. No necesitaba más detalles. El pasado, por fin, estaba donde debía, atrás.
Un año después del reencuentro con Carlota, Matías se despertó temprano, como siempre, preparó café, revisó algunos correos de trabajo y salió a caminar por la orilla del mar. El viento era suave, constante, como si el tiempo en ese pueblo costero tuviera su propio ritmo. Mientras caminaba, pensó en todo lo que había cambiado. Ya no era el mismo hombre que huyó con una maleta y un corazón roto. Había encontrado algo más valioso que la venganza. Había encontrado paz. Valeria seguía presente en su vida. No vivían juntos, pero compartían días, decisiones, silencios. No hablaban de amor eterno ni de futuros perfectos. Simplemente estaban. Y eso bastaba. Con ella, Matías aprendió que no todo debía doler para tener sentido. Aquella mañana recibió un mensaje de su madre. Le decía que Carlota había anunciado en redes que se mudaría a otro país. Un nuevo trabajo, un nuevo inicio. La noticia no le provocó nada, ni alegría, ni tristeza, solo una sensación neutra, como cuando uno escucha el nombre de alguien que alguna vez fue importante, pero ya no lo es. Durante mucho tiempo, Matías pensó que necesitaba una disculpa para cerrar esa etapa, pero descubrió que el verdadero cierre no lo dio Carlota, ni la carta que nunca leyó. Lo dio él con cada día que eligió no regresar. Lo que más recordaba de aquellos días oscuros no era el engaño, sino el momento exacto en que decidió hacer las maletas. Esa decisión le cambió la vida. No fue una huida, fue una declaración. No me quedo donde no me valoran. Y esa frase, sin necesidad de ser dicha en voz alta, fue su verdadera venganza. Porque mientras Carlota tuvo que explicar su historia una y otra vez, buscando comprensión o defensa, Matías solo tuvo que seguir adelante. Y con eso, bastó. A veces, en charlas con Valeria o con amigos del pueblo, le preguntaban por qué había venido a vivir ahí. Nunca daba muchos detalles. Decía que necesitaba empezar de cero, y todos lo entendían. En ese lugar, nadie te pedía justificar tu pasado. Solo te valoraban por cómo vivías el presente. Una tarde, mientras compartía una cena con Valeria frente al mar, ella le preguntó, ¿tú crees en las segundas oportunidades? Matías pensó unos segundos antes de responder. Sí, pero no siempre con las mismas personas. Ella sonrió. Buena respuesta. Y brindaron. Esa noche, Matías caminó solo de regreso a su casa. El cielo estaba despejado, y por primera vez en mucho tiempo, se sintió completo. No porque todo hubiera salido bien, sino porque, aún después de perderlo todo, había logrado reconstruirse. Al entrar en su pequeño apartamento, encontró la carta de Carlota dentro de un cajón. Seguía cerrada, intacta, sin una sola arruga. La tomó, la sostuvo unos segundos y la arrojó al bote de basura sin abrirla. Había pasado la prueba. No necesitaba saber qué decía. Lo importante era lo que él ya había escrito con sus acciones. Una historia de dignidad, de amor propio, de silencio que grita más que 1000 palabras. Y mientras apagaba la luz y se acostaba, comprendió que su vida no se había arruinado por una traición, solo se había reordenado.